que sabes que yo tengo ganas, o uno de mis propósitos de este año es viajar allá a Europa. No, pues yo te lo cuento porque como ya ves que tú ya viajaste allá a Bielorrusia, por eso alguien que ya tenga experiencia de haber viajado, para pues, que me comentes a ver qué. Fíjate que sí está muy padre de conocer y claro que vale la pena hacer viajes importantes, pero sí te acuerdas que te conté que tuve una experiencia pues que sí, que te quiero comentar del tema del pasaporte, Pancho. Ajá. Es el documento principal que tienes que cuidar en tu viaje, básicamente, porque sin él... ¿Te quedas atrapado allá? Sí, te quedas atrapado, no entras o no sales, ¿verdad? Y lo que me pasó allá en Bielorrusia, que ya te lo había platicado, es bien chistoso, es chistoso. Hoy lo contamos como una anécdota. Llegué junto con mi hijo, llegamos un día en la noche, eso de las 10 de la noche más o menos, pero por el cambio del horario, haz de cuenta que pues el cuerpo lo resiente. Nos llegamos, fuimos a cenar ese día, yo traía una cangurera de seguridad de viaje y supuestamente para precisamente cuidar el pasaporte y el dinero, el dinero efectivo que habíamos cambiado en el aeropuerto. Fuimos a cenar, regresamos a dormir, yo tomé un baño para relajarme un poco mejor y ya me acosté. Y al día siguiente pues íbamos a ir a conocer la ciudad y le digo a Hugo, oye hijo, mi pasaporte. Dijo, no sé Hugo, por qué lo debes de traer. Pues no, haz de cuenta que no apareció. Y Hugo es mi hijo, lo comenzamos a buscar y no apareció. Entonces le dije a Hugo, no, pues adelántate tú. Nosotros teníamos nuestra salida de regreso el sábado siguiente, llegamos un lunes y vamos a regresar el sábado. Ajá. Teníamos sus boletos de viaje y todo ya de regreso. Y no, todo el día ese me la pasé tratando de recordar qué había pasado con el pasaporte. No, lo que hice fue contactar a la embajada. Fíjate, en Bielorrusia no hay embajada ni consulado mexicana allá. Entonces ya ando investigando en internet y no, la más cercana era la de Moscú. Minsk es la capital de Bielorrusia. Y de ahí a Moscú son 800 kilómetros. Marqué a la embajada, me dijeron, a ver señor Hernández, ¿cómo está su problema? Ya le expliqué, dije, mire, llegué, no encuentro mi pasaporte. Ya lo buscó en su equipaje. Le dije, sí, lo busqué. Dijo, vuélvalo a buscar. Comuníquese de todas maneras a México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya me dio un teléfono con quien hablar. Entonces ya hablé a México, al teléfono que me dio, y me dijeron, habitualmente no es tan fácil obtener un pasaporte en tan corto tiempo, pero vamos a hacer lo posible para reponerlo. Me explicaban que era un pasaporte de emergencia. Y ya dijo, ponte en contacto con el encargado de la embajada de México en Moscú y él te va a dar las indicaciones. Nosotros vamos a hacer lo posible acá en México, porque creo que los datos biométricos, que es los que te toman cuando haces el pasaporte, pues era que era una base de datos y había que mandarlo a Moscú. Era un trámite que desconozco realmente si es cierto cómo era, pero algo sí me explicaron. Entonces ya me puse en contacto con el encargado de la embajada y ya me explicó. Dije, mire, ahí es un procedimiento normal, yo tengo que hacerle una videollamada por Zoom. ¿Trae Zoom en su teléfono? Sí, señor, sí traigo. Bueno, a tal hora me voy a conectar con usted, le voy a mandar una solicitud para que la va a tener que llenar delante de mí, porque es un protocolo que hay que hacer. Y necesito que se tome una foto a color, porque todo eso me lo va a mandar por mensajería. Ajá. Dije, y aquí en Bielorrusia, ¿cómo consigo una mensajería? Siempre es complicado estar en un país que cuando no hablas el idioma. En Bielorrusia se habla ruso y pues yo el inglés pues me defiendo para comunicarme. No al 100, pero le hago la lucha. Y entonces, sí, está bien, y ahí hice todo lo que me dijeron. Y la verdad, o sea, reconozco la calidad de los servidores públicos de Relaciones Exteriores. Estuvieron siempre al pendiente de qué hacía falta, qué faltaba. Y para no hacerla muy tan larga, pasó martes, miércoles. Mi vuelo salía el sábado, Pancho. Era el temor de
de que no alcanzábamos a regresar porque pues sin el pasaporte no puedes salir, definitivamente no puedes salir. Pero esos de relaciones exteriores son mexicanos. Sí, los de México, de relaciones exteriores y el encargado de la embajada de México en Moscú. El problema era conseguir la mensajería en ruso. Tuvimos que usar el traductor del teléfono, que es muy importante. Batallando, pero hicimos el trámite, mandé mis papeles el miércoles tal vez era, y ya fue cuando aproveché para más o menos ir a conocer la ciudad, que realmente es una ciudad muy bonita, muy limpia, muy culta, tiene muchos museos, muchos parques. La verdad, en lugar de ser 6 días, pues realmente fueron como un par de días lo que conocí. Me habla el señor, el encargado de la embajada, me dice: señor Hernández, ya está su pasaporte. Dijo: se lo vamos a enviar con una trabajadora de la embajada y la va a recibir usted en el aeropuerto. Nada más que hay que costear el viaje. Le dije: ¿y cuánto es, señor? Dijo: pues viaje y hospedaje, $350. Dice: sí, bueno, está bien. Y el problema luego fue canjear el dinero en dólares, porque sí se hizo, pues. Fíjate que lo que se complicó luego allá, Pancho, fue el tema del bloqueo económico, y la verdad es que te das cuenta de cómo toda la economía está interconectada. Estaba la guerra con Ucrania y estaba el bloqueo comercial contra Rusia, entonces no podías hacer transacciones de ningún país con Rusia. La verdad es que te digo que los señores de la Embajada de México allá se portaron muy bien. Ellos hicieron el pago directo y luego de aquí de San Luis, un familiar le hizo el pago a la tarjeta de su banco mexicano con el banco de aquí. Esa fue la forma que se nos ocurrió en ese momento. Ajá. Yo no podía transferirles a la cuenta rusa, y entonces te das cuenta de qué tan importante es, pues, toda la economía. Llegó la trabajadora de la embajada, que era una joven rusa que hablaba muy bien español, por cierto. Entonces, de cuenta, fui a recogerla al aeropuerto de Minsk. Allí en el mismo aeropuerto me entregó mi pasaporte, me dijo: aquí está su pasaporte de emergencia, con este podrá usted salir. Porque era el viernes, Pancho, el viernes en la noche, tarde noche. ¿Y el sábado partida? El sábado teníamos que regresar. Regresamos, me entregó mi pasaporte. Tuvimos un problema en la salida, porque como el pasaporte iba en blanco, o sea, cuando entras al país te lo sellan de ingreso. Sí, dijeron: ¿usted cómo entró? Ajá, usted cómo entró, pero me lo decían en ruso. Mi hijo ya había pasado la línea para abordar, y pedí que le permitieran regresar para que él habla mucho mejor el inglés. Les explicó y dijo: ah, ok, muy bien, y ya me dieron salida, y así se acabó la historia. Pero de verdad, hoy la platicamos y a lo mejor hasta como anécdota chistosa, pero la verdad es que es complicado, ¿eh? Y gracias a la eficiencia de los trabajadores de relaciones, la embajada, lo logramos, pero no es tan simple. Un mexicano pierde un pasaporte en Rusia o en esa parte del mundo, pero a lo mejor hay países donde hay más carga de trabajo. Lo que sirve es que no tenían tanto. Pues eso fue más que nada, yo creo. Así es. Pues bueno, esa es la recomendación. Esa fue la historia que me sucedió en Bielorrusia cuando extravié mi pasaporte y que logré recuperar uno de emergencia gracias a la intervención de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, aquí se las dejo y les pongo también lo que pude rescatar de los pocos días que aproveché para conocer esa hermosa ciudad del este de Europa. Bielorrusia, o Belarus como también se le conoce, es un país de Europa del Este. Tiene aproximadamente 9.5 millones de habitantes y en este lugar se habla o ruso o bielorruso. Belarus tiene frontera con Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania y Rusia. Aunque es un país independiente desde 1991, cuando dejó de pertenecer a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mejor conocida como la URSS,
y desde entonces es gobernada por su presidente Alexander Lukashenko. En Belarus se vive hoy lo que se considera la última dictadura de Europa. Su capital Minsk y en general Belarus tiene una arquitectura estalinista. Tiene también grandes fortificaciones y bosques. La capital de Belarus es Minsk, que actualmente tiene cerca de 2 millones de habitantes. En ese lugar, es decir, en la capital Minsk, se encuentra el monumental cuartel general de la KGB. En Minsk también se encuentra el Museo de la Gran Guerra Patriótica, donde se conmemora cada día el importante rol que tuvo Belarus en la Segunda Guerra Mundial. Quiero comentarles que para llegar a Minsk, la capital de Belarus, Hugo y yo, Hugo es mi hijo, recorrimos desde la Ciudad de México 10.370 kilómetros. Hicimos escala en el Aeropuerto Internacional de Estambul, Turquía, ya que debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, no se puede llegar por ninguna otra frontera. El arribo es única y exclusivamente por avión procedente de Estambul y la salida es exactamente igual, es decir, en esa misma frontera. No se puede salir por ningún otro lado. Conocer un país socialista, porque en realidad lo es, representaba todo un reto. En el fondo de mi corazón siempre quise visitar un país con esas características para despejar mitos y comprobar realidades. Belarus es una ciudad hermosa, sí, tal como lo escuchan, sin pasaporte y sin dinero en efectivo, pero eso sí, con mucho ánimo comenzamos a conocer lo maravilloso que es Minsk, una ciudad que la divide un gran río, cuyas aguas cristalinas me dejaron asombrado. La ribera de este río la utilizan los habitantes de la capital de Belarus para hacer ejercicio en tiempo del verano, por supuesto, y en muchos lugares de la ciudad hay jardines bien cuidados, calles sin basura, sin baches, un servicio de transporte de muy buena calidad, sin comercio ambulante ni personas en situación de calle, las avenidas y calles bien alumbradas, sin vallas publicitarias, hombres y mujeres muy activos. Minsk es una ciudad donde sus habitantes son generosos y tratan muy bien a los pocos visitantes. Esto sí, hay que reconocerlo. Belarus no es un destino turístico. Cuando los habitantes de algunos museos nos preguntaban de dónde los visitábamos y les decíamos que de México, la cara que ponían era de absoluta felicidad. A pesar de que Minsk no es una ciudad de mucha actividad turística, sí tiene muchas cosas interesantes que conocer. Por ejemplo, es sede el equipo de fútbol Dinamo, cuyo estadio olímpico es increíble. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Minsk, la capital de Bielorrusia. Estamos a las afueras del estadio olímpico de Minsk, casa del Dinamo de Bielorrusia. Hoy hace un poco de frío, se está pronosticando lluvia, pero bueno, muy contentos de estar acá en este país de Europa del Este. Este es el estacionamiento del estadio Dinamo en Minsk, Bielorrusia. Un saludo, gracias por seguirnos. Tiene el Museo de la Gran Guerra Patriótica. También en Minsk está la Academia del Ballet Bolshoi bielorruso, porque hay uno que está en Moscú. Tienen el Museo del Gato. Amigos y seguidores de Krypton, seguimos en Bielorrusia, en el este de Europa. Y bueno, pues acabamos de visitar un museo muy subgéneris. Visitamos el Museo del Gato, sí, tal como usted lo escuchó, el Museo del Gato, una idea muy original que impulsa al amor, al cuidado de estos importantes animales que hacen la vida más feliz de muchos humanos.
En general muchos museos, parques, realmente es una ciudad con mucha historia y con mucho que conocer. La Avenida Independencia tiene aproximadamente 15 kilómetros de largo y une los principales hitos de la capital bielorrusa, desde la moderna Biblioteca Nacional en el extremo oriental hasta los edificios del gobierno en el extremo occidental. Pasear por esa avenida es necesariamente indispensable si alguna vez visita el Minsk. En el trayecto de la avenida nos encontramos con la Plaza de la Victoria, un emblemático lugar que existe en Minsk y por supuesto en todo Belarus. En el centro de la plaza imponente se erige el Monumento de la Victoria, un obelisco elevado en el año de 1954 en homenaje al Ejército Rojo y a los partisanos bielorrusos, así como la llama eterna que recuerda a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. En ese lugar se encuentra un majestuoso edificio que fue sede de la temida KGB en los momentos complicados de la Guerra Fría. Sobre esa misma avenida, sobre la Avenida Independencia y antes de llegar a la Plaza de la Victoria, se encuentra el Circo Estatal Bielorruso, con su característica forma circular y diversos estatuas que hacen referencia al espectáculo circense que se presenta en diferentes temporadas en este lugar. Y se trata básicamente del primer circo estable de la URSS, terminado en 1958, y es considerado uno de los mejores escenarios de Europa. Pero ¿qué decir del Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet Bolshoi de la República de Bielorrusia? Ya que es uno de los teatros más grandes de Europa y el hito arquitectónico de Minsk. En este año, en el 2023, el Teatro Bolshoi de Bielorrusia cumplirá 90 años de su fundación. Este teatro cuenta con 20.000 representaciones y más de 200 estrenos en su haber. Minsk tiene muchas iglesias, pero una de las icónicas es sin lugar a duda la iglesia de San Simón y Santa Elena, también conocida como la Iglesia Roja. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Krypton, periódico digital? Soy Enrique Hernández Padrón. Bueno, el quinto día en Belarus, del este de Europa. Acabamos de visitar una de las iglesias pues más populares, si así le puede llamar, aquí en Belarus. Es la iglesia de Santa Elena y San Simón. Es una iglesia muy bonita, muy tradicional. Aquí en uno de la zona oriente de Belarus. Realmente nos ha impresionado gratamente esta ciudad. Bueno, esta capilla se encuentra muy bien conservada. Es una iglesia católica que está exactamente en el lado contrario, opuesto a la Plaza de la Victoria, sobre la Avenida Independencia. Esta iglesia neorromántica fue diseñada por los arquitectos polacos y construida más bien entre 1905 y 1910. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Krypton, periódico digital? Soy Enrique Hernández Padrón. Estoy en Belarus, o Bielorrusia como también se le conoce, este país de Europa del Este, pegado a Rusia. Anteriormente formaba parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy una república independiente. Aquí en este lugar tan maravilloso que nos hemos encontrado, estamos aquí en una de las iglesias más visitadas por los habitantes de este país. Atrás está el río que atraviesa la ciudad. Allá al fondo se alcanza a ver, esta es parte del río que divide la ciudad en Belarus. Siguiendo hasta esta zona, por aquí donde estoy señalando, se encuentra el Gran Museo de la Gran Guerra. No podemos abandonar esta gran ciudad sin antes visitar el Museo de la Gran Guerra Patriótica. El museo
se abrió por primera vez poco después de la liberación de Minsk, cuando los invasores nazis habían conquistado esa ciudad. Esto fue el 25 de octubre de 1944, convirtiéndose así en el primer museo de la Segunda Guerra Mundial en abrir durante el curso de la guerra. Este museo se trasladó a su ubicación actual, la que estamos conociendo en estos momentos, en el año de 1966. Las exposiciones permanentes en el museo nos hacen reflexionar sobre lo terrible que es una guerra. Hay muestras y vestigios de los campos de concentración y exterminio de los judíos en Minsk y algunas de sus ciudades cercanas. También hay recuerdos de todos los hombres y mujeres bielorrusos que se convirtieron en la resistencia contra los alemanes y cómo fue que salieron victoriosos. Bueno, pues agradecerle a la gente de Bielorrusia que nos atendió de la mejor manera. Un lugar que algún día ustedes deben considerar en uno de sus proyectos de vida, conocer este país de Europa del Este, Bielorrusia, mejor conocido o el nombre correcto es Belarus. Gracias, un gusto.